Risco. Periodismo en serio. 3 de la tarde con 38 minutos. Gracias por sus comunicaciones. Cuéntenos desde dónde nos escucha en este momento. Ven el tráfico de la Ciudad de México. Oigan, por cierto, es Semana del Arte en la Ciudad de México. Muchísimas ferias de arte, como por supuesto Sonamaco, está Acme también, está Material, Bada también, en otra manera también de democratizar el arte. En fin, bueno, si tiene tiempo, dése una vuelta por todas estas ferias que inundan la ciudad toda esta semana. Ojalá podamos hablar con alguno de los artistas que andan por ahí exhibiendo. Pero bueno, me da muchísimo gusto recibir otra vez en la sección de Cuentas Claras, este espacio para entenderle a las deudas, a mi querido Luis Lucido, él es vocero de Bravo. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Hola, Risco, muy bien. Aquí en un miércoles que parece martes, o ya jueves. Ya, lo primero que me dijo fue semana corta. Muy bien, me gusta ese ánimo. Cuéntanos, ¿cuál es el tema el día de hoy, querido Luis? Pues mira, hoy vamos a hablar de cómo hacer un presupuesto si ya tienes deudas. Y aquí es como cuando vas en el coche y te pierdes. Y por algo decides no seguir el Waze, ¿no? Decir, ya me perdí, no voy a seguir el Waze, ¿no? Lo mismo es con un presupuesto. Si estás endeudado, dices, hijo, ¿para qué ya hago un presupuesto? ¿No? No pensaría. De todos modos tengo que pagar las deudas, ya se me va todo ahí. No. No. Pongamos orden. Exacto. Entonces, hacer un presupuesto cuando tienes deudas es muy necesario y, más que necesario, nos da claridad. Ok. Entonces, el primer paso es hacer una lista de todas tus deudas. ¿A quién le debes? ¿Cuánto le debes? ¿Cuál es el pago mínimo? ¿Y qué tasa de interés tiene cada una? Con esto nos va a dar este panorama general para saber dónde estás parado con tus deudas. Okay. Todo es, digamos, importante ponerlo por escrito en la forma que mejor le convenga a cada persona. Quizás alguien es más de hacerlo en una libreta, alguien más en una app, alguien más en un Excel, en un Google Sheets, en la versión que mejor se le acomoda a cada quien, ¿no? Entonces, creo que cada quien pues, tiene que tener la forma en que sea más fácil. Hacer un presupuesto creo que tiene que ser eso, hacerlo fácil. Tener deudas no significa tirar todo a la borda o dejar de ser organizado con el dinero. Lo que dices es, en realidad, la única manera de llegar a pagar una deuda es teniendo un presupuesto bien establecido. Exacto. O sea, teniendo plazos incluso. Exacto. Y el presupuesto básicamente es poner tus ingresos, cuánto es todo lo que ganas, ya sean ingresos fijos mensuales, si eres asalariado, pues bueno, te pagan 2 quincenas, te paga una quincena, o si tienes modalidad freelance, donde tienes estos ingresos quizás más esporádicos, quizás te pagan a veces más, a veces menos, pero el chiste es tener claridad de cuánto te pagan y tener, digamos, dentro del mismo presupuesto, saber en qué se te va el dinero. Y aquí, pues bueno, es importante hacer como este recuento donde sepas cuánto estás pagando a deudas, cuánto estás pagando a gastos básicos, que sería vivienda, educación, salud y vestimenta, y cuánto estás destinando a cosas que quizás pudieras estar recortando, ¿no? Toda la parte de entretenimiento, plataformas de streaming, salidas a comer, apps de delivery. Estos gastos hormiga que son hormiga marabunta en realidad. Entonces, o sea, que sí nos terminan comiendo. Exacto. Entonces, teniendo claridad de cuánto ganas, cuánto destinas a estos gastos básicos y cuánto destinas a este pago de deudas, ya puedes saber en dónde estás parado. Y nosotros decimos que si tú estás pagando más del 30% de tus ingresos al pago de deudas, ya es cuando están esos focos de alarma y ya estás sobreendeudado, ¿no? Entonces A ver, esa es una buena fórmula para prender los focos rojos entonces. ¿Cuál es esta fórmula? ¿Cuánto porcentaje es cuando dices, oye, tienes que bajarle y tienes que ponerte en alerta? Cuando es no más del 30%. Es decir, si tú ya rebasaste o estás en ese 30%, ahí ya la situación está crítica. Obviamente, pues tratar de dejarlo lo menos a ese pago de deudas. Híjole, o sea, si gano 100 pesos y le estoy dedicando a deudas 40, por ejemplo, de esos 100, es foco rojo total. Exacto, porque ya vas a estar dejando de pagar las cosas que te dan sustento, ¿no? Vivienda, alimentación, salud, todo eso, ¿no? Entonces creo que es importante tener claro y para eso ser consciente de cómo salir de ese momento, ¿no? Ahora, si la gente ya está en ese punto en donde sus deudas ya rebasaron ese 30%, que es esa métrica sana, te dirías decir,
menos de eso, pues bueno, están las soluciones que, como Bravo, donde ayudamos a esas personas que están sobreendeudadas a salir del problema. Primero, entendiendo sus finanzas, les hacemos este presupuesto de cómo están sus ingresos, sus gastos y su pago de deudas. Con eso vamos a hacer un plan. En ese plan lo que buscamos es darle orden a sus finanzas, bajar ese porcentaje que teníamos de pago de deudas, por lo menos a la mitad. Es decir, si esa persona estaba pagando 40, pues por lo menos bajarlo a 20 o a 10, para que realmente respiren sus finanzas, y con en ese plan, pues vamos a tenerle una fecha definitiva para cada una de sus deudas, ¿no? Me encanta. Poco a poco. Lo que hace Bravo es llevarnos de la mano. Para armar este presupuesto, para decirnos no todo está perdido, vénganse para acá, vamos a hacer un análisis y el cómo salir de esta deuda. ¿Cómo llegamos a ustedes? Pues mira, justo en nuestras redes sociales tenemos una plantilla de presupuesto totalmente gratuita. La pueden buscar en Instagram, estamos como gobravo.mexico. Ahí dentro de los links de la biografía hay un link que dice plantilla de presupuesto y está buenísima porque es lo más simple posible. La plantilla te va llevando paso a paso de cómo tienes que irla llenando y te da ese diagnóstico inicial de cómo están tus finanzas. Entonces la pueden buscar en nuestras redes sociales o nos pueden buscar para una asesoría gratuita en bravocredito.com o llamando al 800-479-4481. Perfecto. Pues ahí estamos, querido Luis. Gracias de verdad por la claridad también y por la esperanza. Ellos son la luz al final del túnel. Gracias, querido Luis. Gracias, Risco. Bueno, pues vamos a lo que sigue. Oyes, Risco. Hagámonos de palabras. Súper de la. Con Paulina Chavira. Hagámonos de palabras con mi querida Paulina Chavira, la cual hoy me da mucho gusto porque saben que esta sección está enfocada en una de sus grandes pasiones que tiene que ver con las palabras, la manera en la que hablamos y escribimos, etcétera. Pero las dos grandes pasiones de su vida, y perdón por dejar a su familia afuera, esa ya se da por bien sentado. Aunque algunas veces son esos niños que dices, ¿para qué quiero esta pasión? Pero bueno, no, es la pasión de las palabras y el fútbol. Y hoy se juntan en esta sección, querida Paulina. ¿Cómo estás, Javier, querido? Qué gusto verte, aunque sea así a distancia. Pero sí, tienes razón. Hoy mis dos pasiones se juntan y digamos que dentro de una de mis pasiones, que es la ortografía, pues viene una petición que es rara porque, pues tú sabes que yo soy terca con poner acentos donde hay que poner acentos. Sí. ¿No? Yo. Ponle acento así, esa campaña que surgió en Estados Unidos allá en 2016, cuando la liga de béisbol empezó a reconocer precisamente a los jugadores latinos, pues pidieron que se les pusiera acento a sus apellidos y de ahí todo se movió a la Liga Mexicana, a la Selección Nacional Mexicana, para que pudieran tener también acento en sus camisetas, pues los jugadores que obviamente sus apellidos deben de llevar acento. Pero el día de hoy lo que yo vengo a pedirles, a 127 días del Mundial, es que no le pongan acento a fútbol. Por Nada favor. de que fútbol. No. El fútbol. No, aquí, no. El fútbol. Aquí no decimos fútbol. No aquí le pongan fútbol. acento. Por favor, les pido. A ver, fíjate que subí un video hace una semana justamente de esto porque me llamó mucho la atención y me ha llamado mucho la atención siempre que en México utilizamos justamente esta variante de fútbol como una palabra grave que termina en L, por lo tanto debe llevar acento. ¿En dónde se utiliza esta variante de fútbol? Pues obviamente en Argentina, creo que nos parece muy, muy lógico escuchar ese fútbol con acento en la U, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Honduras, en Perú, allá dicen fútbol. Pero resulta que en México, que no podemos perder de vista que México es el grupo de hispanohablantes más grande que hay en el planeta, pues en México decimos fútbol como una palabra aguda que termina en L y por lo tanto no lleva acento. Así es como lo pronunciamos aquí porque se parece más a la forma en la que se dice en inglés. Recordemos que, pues obviamente, sí, fíjate. Esa es una buena, es que no sabía por qué y qué bueno que lo estás hablando, Paulina, y que nos lo dices ahora, que nos hacemos de palabras. Entonces pues sí. Decimos fútbol porque es, digamos, lo más cercano Lo más cercano al inglés. Al inglés, mira.
a la forma en la que se dice en inglés. Entonces, aquí hay muchas variantes que tenemos que se parecen más a la forma en que se dicen en inglés, porque yo sí creo que tenemos una facilidad, más allá de que si tú sabes hablar o no sabes hablar inglés, tenemos como un oído más entrenado o más acostumbrado al inglés que, por ejemplo, en España. En España apenas vemos que estas generaciones quizás son las que tienen ya una facilidad para hablar inglés, pero yo me acuerdo cuando me fui a estudiar allá hace ya 20 años, gracias, pues la gente decía el Google, ¿no? No decía Google, decía Google, así eran como decían, ¿no? Y entonces creo que ahí hace falta como esa cercanía, para que ustedes la calificarán como quieran, buena, mala, o ya saben lo que dijo Porfirio Díaz, ¿no? Cada quien como la quiera calificar, pero al final que sí ayuda a que tengamos un oído que está más acostumbrado al inglés, y aquí por eso decimos fútbol, como una palabra aguda que termina en L, y curiosamente estas variantes, o sea, hay muchas palabras, no nada más es esta, pero hay muchas palabras que tienen dos acentuaciones. Una, para la forma en la que la decimos aquí en México o en otros países, no quiere decir que solamente en México digamos fútbol, y como se dice, por ejemplo, en España. Video es una de esas, ¿no? Video y video. Aquí decimos video. Entonces no le vamos a poner acento a video. Lo mismo pasa, por ejemplo, con ícono e icono. Allá en España dicen icono, aquí decimos ícono. Y entonces lo que tenemos que tener siempre súper claro son las reglas de acentuación, porque es donde depende si le vamos a poner tilde o no le vamos a poner tilde, dependiendo de la forma en la que pronunciamos. Entonces en México, si decimos fútbol, que como ya les decía, es una palabra aguda que termina en L, pues no necesita llevar acento. Así que yo les pido, por favor, a todos y todas las personas que trabajan en las jefaturas de redacción, en hacer los pies de página, en hacer comunicados de prensa, en hacer campañas de publicidad, en hacer convocatorias, que se acuerden que en México no acentuamos fútbol. Aquí decimos fútbol, así como una palabra aguda que termina en L, por lo tanto no debe de llevar acento. Así que esa es la invitación del día de hoy. Sí, no es que, porque me escribían así, es que entonces ya no le vamos a hacer caso a la RAE. Pues es que no le tendríamos por qué hacer caso a la RAE, porque la RAE en teoría se enfoca en el español de España. O sea, hay que enfocarnos en el español de México. Y en este caso, pues sí, o sea, fútbol, como ya les decía, no lleva acento. Muy bien, me encanta esta... Yo espero que tú no pongas acento. No. Me encanta esta modalidad también de Paulina Chavira de quítale el acento. Quítale el acento. Tuvimos el ponle acento, ahora tenemos el quítale el acento. El quítale el acento, al menos a fútbol. Fútbol, como lo decimos, oye. Y nada, pues sí, así, oye, y nada de soccer, Paulina. No, por favor. Nada de soccer, por favor. ¿Quién va a decir soccer, por Dios? O sea, mi Cristo Fernández, al que le mando besos y abrazos, que lo hizo perfectamente en Ted Lasso, que llegó a decir, o sea, obviamente aquí es fútbol, ¿no? Gracias, ya. Me encanta porque obviamente en inglés, pues para la traducción se le pusieron soccer is life, pero en español él sí dice, fútbol es vida, y claro, fútbol es vida, sí, ya saben. Fútbol, como muy aguda. Bien. Me encanta, querida Paulina. Le mandamos un abrazo también a mi querida Arely Paz. Dice, amamos a Paulina. Yo también. Así que sí, y bueno, pues gracias, querida Arely, por estar al pendiente por acá. Y me encanta porque aparte revisaba tus redes, querida Paulina, y amo que tengas fijado, como tweet fijado, pues este tuit del 28 de mayo de 2018, ya nos estamos haciendo viejos, Paulina Chavira. Risky, ¿qué te digo? Mira, yo quería subir a la tendencia esta de ponerlo del 2016, ya no sé. Y dices, lloro de emoción y felicidad, los apellidos de los jugadores de mi selección ya tienen tilde. Gutiérrez, Álvarez, Alanís. Muy bien. Hernández, todavía Hernández era seleccionado, imagínate. Imagínate, qué tiempos aquellos. Qué tiempos Simón. Aquellos. Exactamente, mi Risky. Pues pero muy eso bien. Sí, a los nombres sí pongan acento, ¿eh? Nada más a fútbol no. Muy bien, querida. A ver si la Federación Mexicana de Fútbol también nos hace caso. Bueno, pues sí, oye, sí, a ver, sí, sin acento, quítale el acento. Y los clubes, todos los clubes en su nombre, en la mayoría, tienen acento. Sí. Porque te digo, antes así era. Y ustedes, si van a escribir un documento, por ejemplo, que aquí te doy primicia, porque creo que no te lo había contado, pero Tito Garza Onofre y yo estamos preparando un libro precisamente sobre fútbol. Y cuando estamos trabajando siempre en
en este documento, tenemos un documento obviamente que vive en Google, todo el tiempo nos quiere corregir y nos quiere poner fútbol. Y yo ya me cansé de decirle, no, aquí no decimos fútbol, aquí decimos fútbol. Vamos a hablar con la gente correspondiente para que en Google por favor, nos hagan caso. Para que en el Google nos hagan caso. Te mando un abrazo, querida Paulina. Gracias. Besos, querido. Gracias. Besos. Es Paulina Chavira. La pueden encontrar en Fox, la pueden encontrar en el fútbol y la pueden encontrar también en las palabras. Aquí en Hagámonos de Palabras. Antes de irnos, ¿qué creen? Pues habemos senadores despeinados y sin maquillaje de ahora en adelante, creo. A ver, Sara Pablo, cuéntanos lo que ha sido el Salón de Belleza Gate el día de hoy en el Senado. ¿Qué hay información actualizada? ¿Cómo está, Risco? Pues fíjate que ya personal de Resguardo colocó algunos sellos en las puertas de este salón, pues que se acondicionó junto al servicio médico. Ya colocaron estos sellos, no se sabe si ya va a dejar de funcionar o bien si únicamente pues es para que hoy no ingresemos y no veamos nada los reporteros, porque como estábamos allá afuera, pues el director de resguardo envió a personal para, digamos, pues evitar que pudiéramos abrir la puerta. Y entonces se colocaron estos sellos. La presidenta de la mesa directiva, Lauricel Castillo, dijo que va a seguir funcionando. Entonces suponemos que el día de la sesión, el próximo martes, pues se va a reabrir, pero bueno, pues hasta ahora está ya con sellos y todo para evitar que alguien pueda entrar a riesgo. Y con lo que se querían pintar el pelo algunos de los senadores y senadoras. ¡Qué barbaridad! Gracias, querida Sara, por estar al pendiente. Hasta luego, buenas tardes. Te mando un abrazo. Y veo la nota publicada por el portal Libro Negro. En agosto de 2024, el Senado mexicano gastó más de 200,000 pesos en artículos de belleza, en donde había maquillaje, rubores, gel matificante, skin base, rímel, paletas, por acá son las facturas que publica este medio, bases, labiales, etcétera. Y hoy, como lo decíamos, proceso, reforma, Sara Pablo nos estaba diciendo en este momento, pues bueno, se descubre este salón de belleza dentro del Senado. Así que bueno, pues ya le pusieron sus sellos de hasta nuevo aviso. Pero bueno, es lo que va a aparecer el día de mañana en las portadas de los diarios, se lo aseguro. Por lo pronto, le repito, el libro del club de lectura de este mes es de la escritora Alejandra Moffat. El libro se llama Mambo. Ana y Julia viven con sus padres en el sur de Chile. La época turbulenta de la dictadura las obliga a vivir en la clandestinidad y pasan los días jugando en un bosque, usando nombres falsos cuando se topan con extraños. El padre dibuja animales para explicarles el peligro, mientras la madre planea rutas de escape y rompe cartas escondidas en el baño. Conforme la realidad los alcanza, los prismas de la infancia se van desvaneciendo. Acompañados de la entrañable voz de Ana, vamos recorriendo estos claroscuros donde la violencia se oculta con el juego y la fantasía hasta que los hechos traspasen esas fronteras y su vida cambie para siempre. El libro se llama Mambo, es de Alejandra Moffat y es el del Club de Lectura con mi querido Pedro Ángel Palou, el de este mes. Es de Literatura Hachette, la editorial. Así que leamos juntos. Nos vemos el día de mañana. Pásela muy bien.